Y ya está hablando de un remanente escogido, un remanente salvo. ¿Cómo ha sido salvo? Por gracia, por mera gracia. Porque fíjate lo que viene ahora en el versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. Y aquí ya empieza a hacer un contraste de la gracia y de la ley mosaica y de la gracia que viene por Jesucristo. Y si por gracia ya no es por obra, y de otra manera, de otra manera la gracia ya no es gracia. Porque si, y lo estoy diciendo yo ahora, si es por gracia ya no puede ser por obra, porque entonces ya no sería la gracia gracia. Y después dice el versículo, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces lo que quiere decir acá, hermanos, simplemente es que nos está reforzando la enseñanza de que este remanente que ha sido salvo, que está siendo salvo, así como lo fue el apóstol Pablo, ha sido salvo por gracia. Dice el versículo 7, ¿qué pues? Y dice, y lo continúa acá, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Lo afirma el apóstol Pablo, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, nuevamente tenemos esta palabra, entendamos quiénes son los escogidos, los que han sido salvos, ¿verdad? Pues intercalemos la palabra, digamos, pero los salvos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los demás? Bueno, el pueblo judío que no aceptó a Jesucristo como Salvador. Entonces, ¿qué sucede? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Por qué? Porque lo buscaba por las obras, lo buscaba por la ley, porque no reconocieron al Mesías. Ya vamos a ver un poco más adelante un pasaje que habla muy bonito el Señor Jesucristo sobre este punto. Pero dice que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado porque lo buscó por la ley. No creyó, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. No entendió la gracia que venía, ¿verdad?, manifestándose para salvación a todos los hombres, ¿verdad?, como lo decía Tito 2:11. ¿Okay? Pero los escogidos, los salvos, sí lo alcanzaron, los que tuvieron por fe, por la gracia, y los demás fueron endurecidos. Entonces, hablan de los que fueron endurecidos, y otro tema que simplemente quiero llamar acá, cuando estudiamos endurecidos y veíamos el pasaje de Faraón, y vemos como Dios le dio hasta 10 oportunidades a Faraón para que él cambiase, para que él fuese salvo, para que él hiciese la voluntad de Dios. Dios le decía, mira, sabes que deja ir a mi pueblo, pero él no dejaba ir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Dios estuvo tratando intensamente con Faraón. Vemos todas estas plagas en Egipto. ¿Okay? Y sin embargo, Faraón no dejó a Dios, no dejó que la voluntad de Dios se hiciera a priori. Dios tuvo que pasarlo a él a través de muchas pruebas, de muchas de estas plagas, ¿okay?, una y otra vez, para que él volviese y se arrepintiese, pero no fue así. ¿Qué diferencia, hermanos, hay entre el Faraón y muchos de nosotros los judíos en nuestro carácter, en nuestro cristianismo diario? ¿Cuántas veces Dios nos dice, no quiero que vayas por este camino, no quiero que tomes este trabajo, no quiero que, o que Dios te diga, yo quiero que sirvas y que hagas, que te pongas a la disposición para esto? Tienes estos dones que te he dado, eres hábil para la lectura, para la escritura, para la enseñanza, o cualquier tipo de habilidad, la cual no estás poniendo a la disposición al servicio de la obra de Dios. Muchas veces nos resistimos porque tenemos nuestros propios planes. Ponemos a Dios en nuestras vidas y lo consideramos como nuestro amuleto, pero realmente le estamos dando la posición de privilegio que Él se merece. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en este pasaje vemos como los que fueron endurecidos
no alcanzaron la salvación. ¿Por qué? Porque se amarraron a la idea de la salvación por las obras. No tuvieron entendimiento, no entendieron que Jesucristo era ese Mesías que estaban esperando y que siguen, hermanos, siguen esperando. Si usted no lo sabía, los judíos siguen a la espera de la venida del Mesías. Y nosotros también. Nosotros estamos esperando la segunda venida, ellos todavía están esperando la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que el endurecimiento, hermano, del corazón del hombre no es definitivo. Todo hombre se puede arrepentir y volver a Cristo y ser restaurado ante Dios. El endurecimiento del corazón no es definitivo, hermano. Faraón tuvo muchas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades Dios te está dando a ti, hermano? Para que te devuelvas de ese pecado, de ese mal caminar, de esa infidelidad en la que estás viviendo, ¿verdad?, tu vida cristiana. El endurecimiento, hermanos, del corazón de Israel tampoco es definitivo y va a haber restauración para Israel. Si vamos, hermanos, ahí a nuestras Biblias, al libro de los Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice lo siguiente, hermano. 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí estamos, hermano, ¿verdad?, en el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, y da esta declaración y dice que arrepentíos y convertíos. El endurecimiento del corazón del hombre no es definitivo. Hermano, arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Si tú eres cristiano, arrepiéntete de esa vida que estás teniendo, de ese caminar ligero que estás teniendo en el cristianismo, y vuélvete al Señor. Esta es una manera de aplicar esta enseñanza a nuestras propias vidas. ¿Ves? ¿Podemos ser nosotros parte de un corazón endurecido? Absolutamente, hermano. Tenemos que reconocerlo y tenemos que caminar en pos del Señor Jesucristo. Pero volviendo, hermanos, aquí a la enseñanza, el versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, versículo 8, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Después continuamos, hermanos, el pasaje en el versículo 11. Y aquí ya empezamos a ver en más detalle, ¿verdad?, la salvación ya para los gentiles. Aquí se vuelca ya el pasaje, hermano, hablar un poco más en detalle sobre la salvación de los gentiles, pero es que trayéndolo directamente de la falta de credulidad del pueblo de Israel. Porque dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y aquí dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y aquí vemos, hermanos, un aspecto clave en el entendimiento de la apertura de la salvación para el mundo entero. ¿Ok? Y cómo ese endurecimiento del corazón del pueblo de Israel trajo bendiciones al mundo. Hermano, este pasaje no está hablando de salvos y no salvos. Este pasaje está hablando de judíos y gentiles. Si nosotros tenemos en mente una fotografía donde hablamos de judíos y gentiles, entonces entendemos que la falta de credulidad del pueblo de Israel en el Señor Jesucristo, que se ha constituido en su principal transgresión, ha venido a ser salvación para los gentiles. Y de paso,
una provocación a celos al pueblo de Israel, porque su Dios, ¿verdad?, le ha abierto las puertas a un pueblo que antes no era pueblo, y eso lo veíamos hace unos días atrás en las otras sesiones. Pero el pueblo gentil se ha convertido en pueblo de Dios por medio de la fe que se ha abierto, por medio de la salvación que se ha abierto, a través de la fe en Jesucristo. Si vamos a ver, hermanos, algunos pasajes, vamos a nuestras Biblias, mantengamos ahí Romanos, pero vamos a ver algunos otros pasajes. Vamos al libro, hermanos, de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 41. Lucas 19, 41 dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y ahí, hermano, está la transgresión del pueblo de Israel, su incredulidad, el no conocer, el no haber reconocido su tiempo, el tiempo de su visitación, cuando el Mesías había venido. Ese pasaje, hermano, es cuando el Señor Jesucristo hace su entrada en Jerusalén, en el pollino, y están aquí la gente que en los enramados y recibiéndolos aquí en la entrada, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo llora, llora al ver cómo la ciudad está totalmente apartada de Dios, cómo está totalmente apartada al punto de que no reconocía que su Mesías, que el Cristo venía. Y el Señor lo dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si vamos al libro, hermanos, de Juan, en capítulo 5, Juan 5, versículo 16, dice de la siguiente manera, Juan 5, 16 al 18 y después al 39, dice así, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día del reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Esta parte del pasaje, hermano, simplemente nos está dando evidencia de que el Señor Jesucristo está tratando con los judíos que procuraban matarle. Okay, eso es lo que quiero traer en esta primera parte del pasaje, porque si seguimos leyendo todo esto, llegamos al versículo 39, entendiendo el contexto en el que Jesucristo, el Señor Jesucristo está hablando con está lidiando en esta situación, con este grupo de judíos. En el versículo 39 dice, y Él le está diciendo: ¿sabes qué? Mira, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y le dice: y ellas son las que dan testimonios de mí. Pero después le dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y aquí está, hermano, eso que el Señor Jesucristo ya está, por lo que Él llora. Le está diciendo: oye, escudriña las Escrituras. Tú que eres judío, tú que conoces, tú que dices conocer, ¿verdad?, de Dios, escudriña las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella hay vida eterna. Pero ¿sabes una cosa? Ellas son las que dan testimonio de mí, le está diciendo el Señor Jesucristo. Lee, búscame, encuéntrame en las Escrituras. Ahí estoy, lee los profetas, lee a Moisés, ahí estoy yo. Y Él dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, estoy resaltando la transgresión de Israel. Él dice, estamos en el versículo
11 de Romanos 11 han tropezado